Ya, ahí sí estamos grabando ahora. Bueno, nos perdimos, a los que vean la grabación, se van a perder la empezada de la clase. Lo que estamos viendo es lo que es una transformación lineal. Eh, es una función que va entre dos espacios vectoriales que preserva la suma y preserva la ponderación. Ah, y estamos revisando que esta función en particular, el ejemplo, es una transformación lineal. Entonces vimos que separa la suma de dos vectores que nos dimos acá de ejemplo, el 1, 0, 0 y el 0, 0, 1. Y ahora estamos viéndolo para, para dos vectores en general. Entonces me doy dos vectores u y b en R3 y un numerito real. Entonces primero voy a verificar que separa la suma. Entonces, ¿qué hago? Calculo, ¿ya? Le doy coordenadas al u y al b y verifico que me dé eh, lo mismo. Entonces ya calculé P de U más B y ahora puedo calcular P de U más P de B. Entonces, ¿cuánto me da P de U más P de B? Me da P de X1 y 1 Z1 más P de X2 y 2 Z2. ¿Ya? ¿Qué me da? X1 y 1 y el P de X2 y 2 Z2 me da X2 y 2. Y ahora sumo, me da X1 más X2 y 1 más Y2, que es lo mismo. ¿Sí? Por lo tanto, P de U más B es igual a P de U más P de B. ¿Estamos o no? ¿Eh? Entonces, si fijan, llegamos al mismo resultado, pero por dos caminos diferentes. ¿Ya? Eso es la propiedad, una de las propiedades de la transformación lineal. Entonces, esta sería la 1. ¿Se entiende o no? La propiedad 2 es que P de RU tiene que ser igual a RP de U. Entonces, veamos cuánto me da esto. P de RU es P de R por X1 y 1. Aquí le puse B, pongámosle U. Está lo mismo, pero voy a poner un 1 en 2. ¿Ya? Y eso es, esto de aquí adentro lo tengo que calcular primero, ¿no es cierto? ¿Y qué hago? El R multiplica cada uno. Entonces me queda P de RX1, RY1, RZ1. ¿Ese R puede ser cualquier número? Sí, esa es la idea. Pero no puedo reemplazarlo porque tengo que hacerlo para todos los números reales. ¿Sí o no? Lo que yo les decía, que aquí estoy viendo que algo es general. Entonces no puedo darme o sea, lo de los gatos. Si quiero ver que todos los gatos son negros, no puedo mostrarle solo un gato negro. Probar que funciona para el 2. ¿Sí? Porque ahí no estoy hablando nada en general. Estoy hablando algo en particular. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto me da esto? Rx1, Ri1. ¿Sí? La primera coordenada y la segunda coordenada. ¿Ya? Y ya, pues, dejémoslo ahí. Eso nos dio. Ahora nos falta calcular P, R por P de U. R por P de U es R por P de X1 y 1 Z1. ¿Cuánto me da P de X1 y 1 Z1? ¿Alguien más ahora que me diga cuánto da esto? X1, y 1, ¿no? Exacto. Y Y eso pondera. ahí quedaría como arriba. Exactamente. Y de nuevo, fíjense que son ponderaciones distintas. Acá estoy ponderando un vector de R3. Acá estoy ponderando un vector de R2. La gracia es que como los dos son espacios vectoriales, sé ponderar de forma diferente en cada lado. O sea, diferente, está bien, estamos en Rn, en R3 y en R2 en este caso. Pero diferente, esencialmente son funciones diferentes. ¿Ya? Podría ir de un espacio de matrices a un espacio de números, a un espacio de polinomios, que no lo vamos a ver porque no vamos a centrar en los espacios euclidianos, pero podrían ser distintos espacios vectoriales, con sus distintas ponderaciones. Ya, entonces,
Eso es una transformación lineal. ¿Ah? Espera, ¿cómo lo terminaría de escribir esto entonces? Por lo tanto, P de RU es igual a R por P de U, y por lo tanto, P es transformación lineal. ¿Ya? Le puse P de proyección porque si se dan cuenta lo que hace esto es tomar todos los vectores. Yo pongo aquí el eje X, el eje Y, el eje Z, y si se olvida del eje Z, como que lo que hiciera esta cuestión es tomar un vector y ver cuáles son sus coordenadas aquí abajo. ¿Sí? Entonces toma ese vector y le asocia ahí. Y le asocia su proyección, su sombra. ¿Sí? Aquí hay un ángulo que se ve o no se ve. Ojalá se vea. Queda solo con su coordenada X e Y. ¿Ya? Y aquí tenemos otro ejemplo que lo pueden verificar en la comodidad de sus hogares. ¿Sí? Porque no tenemos tanto tiempo. Entonces esta es una función que va de R2 en R3 ahora, al revés, que toma el vector XY y le asocia el 2X más Y, X menos Y medios. ¿Ya? Se dan dos vectores, pero hay que separar la suma y que saca la ponderación afuera. ¿Sí? Hay muchas transformaciones lineales, muchísimas. Entonces, esos son los objetos que nos interesan ahora. Entonces, una primera proposición interesante de una transformación lineal es que eh, manda el cero en el cero. Son dos ceros distintos. Uno es el cero que vive en B y el otro es el cero que vive en W. Pero cada espacio vectorial tiene un cero. Y toda transformación lineal fija ese elemento. Y manda un cero en el otro cero. ¿Ya? Se cumple eso. Esto lo podemos verificar fácilmente. Se cumple porque si uno toma t de 0d, el cero es lo mismo que cero más cero. ¿Sí o no? Y como separa las sumas, separo y me queda t de 0 más t de 0. Y t de 0 más t de 0 son 2t de 0. ¿Sí? Es la propiedad distributiva. Entonces, ahora resolviendo, esto es una ecuación. Entonces puedo restar t de 0 a ambos lados y de la ecuación, y cuando resto t de 0 acá me queda 0. Este es el otro 0, ¿sí? Porque ahora estoy en las imágenes, el 0 de W, se cancela. Y acá me quedan 2t de 0 menos un t de 0, t de 0. Y ahí se prueba. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Bien. Es la única demostración que he puesto en nuestras clases y es porque la encontré cortita y interesante. Que probablemente les recuerde, si es que la vieron o no, la demostración en cálculo de que, o no, no sé si la ven o no, no, pues poder ir un fundamento y no la vimos, un fundamento, que uno prueba Profe, algo parecido para el cero. ¿Qué cosa? entonces como que W es la imagen de D, ¿no? W. El cero de W es la imagen del cero de B. Ah, ya. Ya, eso es lo que probamos, que manda el cero en el cero, ¿sí? El cero del espacio de preimágenes lo manda al cero del espacio de imágenes. Este es un criterio que nos va a servir para ver cosas al tiro rápidamente, que algunas cosas no son transformaciones lineales. Entonces, por ejemplo, esta función f que tienen acá, x va a y más 1. Es una función inocente, podría ser una transformación lineal quizás, pero podemos revisar qué es f de 0. ¿Ya? En este caso el 0 de R2. ¿Quién es el 0 de R2? El 0,0. Y verificamos cuánto nos da f de 0,0. Nos da 0 más 1. Eso da 1. Y el 1 no es el 0 de R. Son diferentes. Entonces el tiro esto no es una transformación lineal. ¿Por qué? Porque todas las transformaciones lineales mandan el 0 en el 0, como probamos acá. Y esta está mandando el 0 en otra cosa, distinta de 0. ¿Estamos claros? Profe, y el de abajo, ¿por qué no es?
Ahora vamos a verlo. ¿Ya? Este es un criterio, pero no es un criterio absoluto. Este me sirve para ver cuando algo no es. ¿Ya? Pero al tiro no voy a poder decirlo. Entonces, por ejemplo, ahora miremos esta función. Tomamos la función g de R2 en R2, que va a tomar el g de x, y le vas a hacer el x cuadrado, 2x. Este tampoco es una transformación lineal, aunque sí manda el 0 en el 0. Fíjense, g de 0, 0 sería 0 al cuadrado, 0, más 2 por 0, me da 0 también, 0,0. Entonces, este criterio no me sirve, ¿ya? Pero también es un ejemplo de lo que no es transformación lineal, porque miren cuánto me da g de 1, 0 más g de 0, 1. O sea, perdón, g de 1, 0 más 0, 1. Eso sería g de 1, 1. ¿Sí o no? La suma de los dos vectores. Y veamos cuánto me da. Pues el primero es x al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, 1. Y el segundo es 2, por el producto sería 2 por 1, me da 2. ¿Sí o no? Sí. Y al revés, si yo primero saco g de 1, 0 y g de 0, 1 después, y después sumo, me da otra cosa. Me da g de 1, 0, me da 1 al cuadrado, 1, más 2 veces 1 por 0. Y 1 por 0 me da 0. ¿Sí o no? Y al revés, g de 0, 1 me da primero x cuadrado, y x cuadrado en este caso sería 0 al cuadrado, que es 0, y después 2 por 0 por 1. Y como hay un 0 ahí metido, me da 0. Y después entonces me queda la suma de esos dos, y 1, 0 más 0, 0 es 1, 0. ¿Ok? Coordenada, coordenadas. Y 1, 0 es distinto de 1, 2. ¿Mm? Y la suma me tenía que dar lo mismo si fuera transformación lineal. Entonces, como me dieron distinta, no puede ser una transformación lineal. Ahora estoy viendo que algo no es, así que me basta mostrar un ejemplo de que no lo sea. Por eso lo hice con numeritos, no necesito hacerlo con letras. Estoy viendo que algo no es una transformación lineal. ¿Estamos de acuerdo o no Y, estamos y, de y acuerdo? ahí, ¿qué se hace, profe? Sí, de No es ahí, ¿qué se hace? eso. Ahí, pero ve que no es nomás. No, es solo demostrar. Sí, sí, Ya. aquí estoy probando que no es una transformación lineal. Cuando algo sí es una transformación lineal, vamos a poder hacer cosas más adelante, ¿sí? Lo que nos queda de semestre, de hecho, se va a tratar de qué podemos decir al respecto de una función así, ¿ya? De una transformación lineal, ¿ya? Entonces, como Profe, adelantándole, vamos a ver que todas las transformaciones uno les puede asociar una matriz, dado ciertas bases, ¿ya? Pero eso más lo vamos a ver la otra semana. Dígame. profe, pero si por ejemplo usted lo demostrara con letrita, igual podría ver que no se cumple, o si se cumpliría con letra. Es que basta dar un ejemplo. Si yo lo hago con letras, tampoco me va a dar, pues me va a dar algo con cuadrados y qué sé yo, como los que le pasó en la prueba. Igual les bajé un puntito, porque si ustedes les da con letras dos polinomios distintos, ¿sí? Como en la prueba que les quedó al final 0 igual a, depende de cuál era su root, pongámosle una constante, pongámosle 10 que les dio 0 igual o distinto a 10x por x prima, ¿sí o no? A muchos les dio eso. Eh, Entonces, igual hay que dar un ejemplo. Pues, ¿por qué el 0 es distinto a 10 por x prima? Bastaría tomar un vector con el x igual a 1 y con el x prima igual a 1 también. ¿Eh? Entonces es mejor dar un ejemplo. Es más correcto. ¿Eh? Cuando uno quiere probar que algo no es. Ya, a ver, uno primero tiene que explorar un poco. ¿Sí? Ver será o no será. Tratar de hacer ejemplo, uno raya en un papelito aparte y cuando ya se convence de que es o no es, ahí escribe su respuesta. Y verá si es que da un contraejemplo, en el caso de que no, o si es que lo demuestra usando álgebra, letritas, como quieran decirle, cuando sí. ¿Ya? ¿Estamos o no? Ya, profe. Sí, está bien. Mm. Bien poquitos en esa pregunta me dejaron bien contentos, se dieron cuenta de que la función que estaba, de la gráfica que estaba ahí era una parábola. Y nosotros vimos que los subespacios de R2 eran rectas, o el plano completo, o el origen, y una parábola no estaba dentro de nuestro listado, así que no era. Eso me dejaron feliz, porque es algo más geométrico, ¿no?
Ya, entonces eso es una transformación lineal y ya vimos ejemplos de cosas que no son transformaciones lineales. ¿Ya? Eh, la verdad es que las transformaciones lineales van a ser más o menos siempre parecidas, van a ser cosas como, el problema aquí es el más uno. Si aquí dijera solamente x más y, sí sería una transformación lineal. Yo quisiera que se den cuenta, que exploremos un poquito esto. Ah, ahí. Exploremos un poquito este ejercicio, este ejemplo. Entonces, ¿qué pasará con f de bueno, aquí, ya, insisto, la forma más fácil de ver es qué pasa con el cero. Si no da, el tiro no da. Pero fíjense, porque f de, por ejemplo, de 0, 0, me está dando 1. Y vamos a ver que no puede ser porque f de 2 por 0, 0, por ejemplo, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar f de 0, 0, ¿no? Porque 2 por 0, 0 me da 0, 0. Entonces me va a dar 1. Pero por otro lado, 2 por f de 0, 0 me va a dar 2 por f de 0, 0, que es 1. 2 por 1 da 2, y estos dos son distintos. Entonces ahí uno también puede ver que no es una transformación lineal. Diferente. ¿Sí? Entonces esa es como una manera de entenderlo. ¿Ya? Pero el que sí es una transformación lineal sería f, bueno, le pongamos f porque arriba le puse f, pongámosle h, de R2 en R, dado por h de x, y igual a x más y, la suma. Esa sí es transformación lineal. ¿Ya? Esa la podemos probar, ¿ya? Para que hagamos un ejemplo más antes de seguir. ¿Qué pasará con h de x1 y 1 más x2 y 2? ¿Cuánto da? H de x1 más x2, sumo las coordenadas, ¿no? ¿Y cuánto da eso? ¿Qué tengo que hacer con las coordenadas? Se anotan nomás. Las sumo, más. ¿Sí? Incluso si quieren puedo poner unos paréntesis ahí. Pero después, como yo sé que la suma es asociativa, puedo olvidarme de los paréntesis. ¿Sí? Sumo todo, ¿no? Pero da lo mismo en qué orden lo sumo. ¿Sí? Es la suma de la coordenada 1 con la coordenada 2. Mientras que h de y1 más h de x2 y 2 me da. Esta es la suma, ¿no? x1 más y1 más, y esta es la suma también, x2 más y2. Que ahora se ven parecidos, pero no iguales, pero la verdad es que son iguales porque la suma es asociativa y conmutativa. Entonces esto lo puedo escribir así. Da lo mismo en qué orden lo sume, y de hecho puedo cambiarlos de orden, que la suma es conmutativa. Y ahí sí que se ve igual, ¿no? Por lo tanto, h de u, b es igual, perdón, u más b es igual a h de u más h de b para todo u, b en el reloj. Y la ponderación la dejo de tarea, ¿o no? No, ya hagamos. h de r por x, y es igual a h de rx, ri, y esa es la suma, rx más ri. Mientras que r por h de x, y es r por x más y, que es el h de x, y. ¿Y cuánto da eso? Esa es la propiedad distributiva, ¿no? Rx más ri. Bien, dio lo mismo. Uh, ya. Por lo tanto,
h de RB es igual a R por h de B para todo B en B, no, en R2 estamos, y R en R. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Alguna duda? Profe, ¿Mm? entonces, como lo mismo que los espacios vectoriales, ¿no? No. O sea, a ver, entiendo lo que vas, pero no es lo mismo porque esta es una función. El espacio vectorial No, eran una cosa, estaban fijos, no hacían nada. Esta es una no, sí, cuestión que va de acá a acá. pero como que las propiedades que deben cumplir, Claro, exactamente, como que tiene que cumplir propiedades parecidas, ¿no? Afines, digamos, las correspondientes. Esta las cumplía para elementos, lo que era un subespacio, digamos, y esto lo cumple para las imágenes y con respecto a sus preimágenes, ¿sí? Las cumple a su manera, digamos que las respeta. Respeta las propiedades de los espacios, ¿sí? Lleva sumas en sumas, ponderaciones en ponderaciones, ¿sí? Digamos, insistir que esta ponderación es en el espacio de origen, en R2, y esta ponderación es en el espacio de llegada, en R, en este caso. Depende de cada caso, igual que la suma. Entonces, por lo tanto, H es transformación lineal. Pero entiendo tu punto y sí, de alguna manera sí. Es como llevar a las funciones los conceptos del espacio vectorial. ¿Ya? Vamos a ver entonces ahora ciertos objetos importantes. Primero, el núcleo. ¿Qué será el núcleo de una transformación lineal? Voy a definirlo ahora. Van a ser todos los vectores en el dominio que van a parar al cero. Todos los vectores en B, tales que T de B es igual a cero. Ya, aquí lo escribí, tal vez no del todo bien, ese es el 0 de W. Voy a haber escrito el 0 de W. ¿Ya? El vector 0 de W. Ahí lo voy a corregir. ¿Ya? Y le decimos nulidad a su dimensión, a la dimensión del kernel, del núcleo, perdón. Kernel es por eso se escribe kernel, no sé bien por qué, debe ser por el origen del álgebra lineal, que es Don Grassmann, que es un alemán. Kernel es núcleo en alemán. Y se me apagó el teléfono, así que ya no me pueden hablar por el chat. Me quedaba poca batería. Me tienen que hablar por el micrófono, por favor. O alguien me avisa si es que me están hablando por el chat. Eso, pues, ese es el núcleo. Entonces son todos los vectores que van a dar al cero. Hay por lo menos uno, ¿sí? Que vimos en la diapositiva anterior. ¿Quién estamos seguros que vive en el núcleo? ¿Quién es seguro que va a parar al cero? El 00. Claro. El 0, digamos el 0 de B. Porque no sabemos que B va a ser R2. Podría ser el 000, podría ser. Depende el 0 que corresponda, digamos. ¿Sí? El 0 de B seguro que está en el kernel. Así que este conjunto nunca está vacío. ¿Ya? Pero la primera propiedad que vamos a ver de ese kernel es que para toda transformación lineal, el kernel es un subespacio de B. ¿Ya? Así que podría estar solo el 0, pero podrían haber más cosas. Pero cuando hayan más cosas, si yo tomo dos cosas en el núcleo y las sumo, va a seguir estando en el núcleo. Y si yo tomo un elemento del núcleo y lo pondero por cualquier número real, va a seguir estando en el núcleo. Y esas eran las propiedades de un espacio vectorial. Entonces, el núcleo es un subespacio vectorial de B. ¿Ya? Es lo que dice acá. No es solamente un conjunto cualquiera, es un conjunto bonito. Al tiro yo sé que es un subespacio. ¿Ya? Y de hecho tiene una propiedad aún más interesante, que la transformación lineal es inyectiva si solo si el núcleo es el espacio trivial. Tiene solamente al cero. ¿Se acuerda lo que es una función fuera inyectiva o no? Que no se repite ninguna imagen. Exacto, que no se repite ninguna imagen. Que no hay dos elementos que van a dar a un elemento en común. ¿Ya? Y eso se puede probar, es bonita la demostración, porque fíjense que no, ¿qué dice? No sabía que podía hacer eso. ¿Cómo lo dejo? Ahí. Ahí. ¡No! ¿Por qué empezó a pasar eso?
No sé si me han hablado por el chat, espero que no. Recuerden que se me apagó el teléfono. Ya. Lo que quería escribirles es lo siguiente. Fíjense que para que la función sea inyectiva o no, va a depender de cuándo t de b es igual a t de w o de u. Pero yo puedo pasarlo restando. Esto pasa, es equivalente a decir que t de b menos t de w es 0. Pero yo puedo juntar esto, porque una transformación lineal da lo mismo restar, igual que la suma, que adentro que afuera. Entonces esto es eso. Entonces es equivalente a que b menos w viva en el kernel. O sea que su imagen de 0. ¿Mm? Por eso no le interesa el kernel. Si el kernel es solamente el elemento trivial, entonces eso implica equivalente, en cierto caso, a que b menos w sea el 0. Y eso es equivalente a que b sea igual a w. De ahí se prueba la inyectividad o su contrario. Profe, ¿qué significa kernel? El núcleo, perdón por decir kernel, pero es que se abreviaría kernel. Ah, ya. Entonces se me da por decirle kernel. El núcleo o kernel, lo mismo. El núcleo. ¿Ya? Entonces, el núcleo. ¿Ya? Entonces eso se puede decir, ahí se ve que la inyectividad está relacionada con el núcleo. ¿Qué más? ¿Qué más? El núcleo... Ah, eso. O sea, esto también se puede decir de otra manera, que si un espacio es el trivial, entonces su dimensión, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la dimensión del 0. espacio trivial? 0, ¿no es cierto? Entonces también se puede decir que una transformación lineal es inyectiva si y solo si su nulidad es 0. La nulidad, aquí de nuevo la definición de la nulidad, es la dimensión del núcleo. ¿Sí? Entonces que sea trivial es equivalente a que la dimensión del núcleo sea 0. ¿Sí o no? Bien, entonces veamos un ejemplo de algo que no sea inyectivo. Eso es una lata, siempre probarlo, ¿no? O al menos, no sé si una lata, pero hay que buscar un ejemplo de que no es inyectivo. Aquí hay una manera fácil de hacerlo. No sé si fácil, pero diferente. De ver cuál es el núcleo. ¿Se acuerdan de nuestra P que habíamos estudiado ya? Entonces son todos los vectores X y Z. ¿Quién es el núcleo de esta transformación? Son todos los X y Z que su imagen es 0, 0. ¿No es cierto? Pero su imagen es X, Y, o sea, X, Y tiene que ser 0, 0. O sea, tanto el X tiene que ser 0 como el Y. Por lo tanto, el núcleo de P son todos los vectores tales que X y Y vale 0, 0. Pero eso es equivalente a esto. 0, 0, Z. El Z puede ser cualquiera. Lo importante es que el X y el Y sean 0. Y ese es un espacio vectorial. De hecho, el espacio tiene un conjunto de una base que sería el 0, 0, 1. Porque es 0, 0, 1 por cualquier Z. Una recta. ¿Se dan cuenta o no? Entonces se concluye que T no es inyectiva. Porque su núcleo es ¿de qué dimensión? ¿Qué dimensión tiene su núcleo? ¿Cuál es la nulidad de P? ¿Cuál es la nulidad? X, y 1. La nulidad es la dimensión del espacio. ¿Cuál es la R2 sería. dimensión? No, fíjate, el núcleo me dio 0, 0, Z. Entonces tú me R3. estás diciendo la dimensión de la imagen. ¿Cuáles son los 0, Ah, 0, Z? ¿Cuál es del... R3. No es todo R3. Tiene que tener 0 y 0 en la primera y segunda coordenada. Es este espacio de acá. Acuérdense que la dimensión es la cantidad de elementos de alguna base. ¿Y cuál sería una base de este espacio vectorial? El conjunto que tiene solamente el 0, 0, 1. Solo un vector. ¿Cuál es la dimensión de eso? 1. 1. Justamente 1. ¿Sí? Es una recta. Veámoslo con un dibujito. Habíamos dicho que esta cuestión era una proyección. Entonces, acuérdense, volvamos a P. Habíamos visto que P, parte de X y Z, dándome X y, era como que yo tuviera aquí
mi coordenada X, Y y Z, yo tomara un vector. Ya, me gustó mi dibujo. Tomara un vector, lo voy a poner en azul, ahí. Y sus coordenadas fueran aquí, ahí, ahí, ahí. Ahí. Entonces, su coordenada serían su coordenada X, su coordenada Y y su coordenada Z. ¿Ya? Entonces, yo me quedo con la X y la Y, la Z me olvido. Entonces sería como pensar ahora que yo vivo solamente en el plano de abajo, en el piso, proyecto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el núcleo de esta transformación? ¿Cuáles serán todos los vectores en R3 que van a dar al 0? Los vectores cuya sombra abajo es el 0. Entonces, ¿quién será el kernel o el núcleo de P? Ese vector, ¿va a dar al 0 cuando lo proyecte o no? No, ¿no es cierto? ¿O sí? No, No. No, no. entonces este vector azul no está en el núcleo, no está todo R3 en el núcleo. Pero este vector de acá, ¿qué pasa si yo lo proyecto? ¿Cuál es su sombra abajo? 0, 0. 0. 0. Y todas sus ponderaciones le va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces el núcleo es toda esta recta. Y a los vectores que no están acá, su sombra no va a ser 0. Todos esos vectores que están en esa recta, su sombra es 0. Ese es el núcleo. Entonces ahí se dan cuenta de que es de dimensión 1, es una recta. ¿Sí? Si quieren podemos sacar las cuentas. El núcleo de P, aquí vive un vector X, Y, vive en el núcleo de P, es equivalente, perdón, el X y Z vive en el núcleo de P, es equivalente a decir que XY vale 0, 0. Eso es como un sistema de ecuaciones, solo que está como ya viene resuelto. Eso es equivalente a decir que X vale 0 y Y vale 0. ¿Ya? Y si X vale 0 e Y vale 0, entonces significa que el kernel de P eran todos los vectores, ven, como sistema de ecuaciones. Todos los vectores 0, 0, Z, con Z en R. ¿Ya? Y eso es el sistema de la solución de un sistema homogéneo de ecuaciones. Entonces eso yo lo escribo como Z por 0, 0, 1. ¿Ya? Y si lo escribo eso como generadores, ese espacio es generado por este vector. Un vector solo siempre es linealmente independiente, entonces esta es una base. Entonces, este conjunto es base del núcleo. ¿Ya? Y cuando yo tengo una base, tengo que contar cuántos elementos tiene para saber la dimensión. ¿Cuántos elementos tiene esta base? ¿Cuántos vectores tiene? 1. 1. Bien, eso es. Entonces al tiro ahí sabemos que la función, la transformación lineal, no es inyectiva, porque su núcleo es distinto de 0, su nulidad. ¿Ya? Entonces ahí se concluye que T no es inyectiva. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ya, está bien. Igual sé que esta materia es más difícil. Se está poniendo cada vez más abstracto el curso porque el álgebra lineal es algo abstracto, ¿sí? En general. Así que tómense el tiempo, estudienlo, piénsenlo y me van preguntando las dudas. Me pueden preguntar por correo. Yo ya quiero viajar, no sé si me resulte, así que, pero igual yo creo que puedo hacer la atención de alumno. Que a las 6, ¿no? ¿A las 6 la dejamos? Sí, a las 6. Ya, sí, yo creo que la voy a hacer igual, para que llegue. No llegó nadie la vez pasada. No da muchas ganas de hacerla así. Ya. Entonces, proposición.
dada una transformación lineal, esperen, aquí ahora vamos a ver, vimos lo que respecta a la inyectividad, ahora vamos a estudiar un poco la sobreyectividad, ¿ya? Y asociado a la imagen. Entonces, una transformación lineal T, su imagen, y uno la abrevia así como la imagen, image, es un subespacio vectorial de W. ¿Ya? Esa es la propiedad que estoy diciendo. O sea, la imagen nosotros ya, todas las funciones tienen una imagen, ¿cierto? O un recorrido, que se le dice. ¿Sí? Ese recorrido, esa imagen de la transformación lineal, es un subespacio vectorial. ¿Ya? No es solamente un conjunto, es un subespacio vectorial de W. ¿Ya? Se puede probar también. Y le vamos a llamar rango a la dimensión de esa imagen. Así como la nulidad es la imagen la dimensión del kernel, ¿sí? El rango es la dimensión de la imagen. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Podemos decir que una función es sobreyectiva cuando, o recordemos más bien, que una función se dice sobreyectiva cuando su imagen es todo el codominio. En este caso sería todo W. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se escribiría eso con nuestras nuevas definiciones? T sería sobreyectiva cuando su imagen es igual a W. También esto se puede pensar en términos de dimensiones. Esto va a pasar porque siempre aquí va a vivir, la imagen va a ser un subespacio de W. Entonces, para que la imagen sea todo W, tiene que estar pasando que, la dimensión de la imagen tiene que ser igual a la dimensión de W. O que el rango, si quieren, de T, el rango de T tiene que ser la dimensión de W, del espacio de llegada. Y ahora, una función se dice biyectiva, les recuerdo, cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Ya? Ambas cosas. Entonces, veamos algún ejemplo. Veamos un ejemplo un poquito más complicado que nuestra proyección. Esta vez vamos a tomar el vector x y z y le vamos a asociar la suma de xz en la primera coordenada y la suma en la segunda. Este es una transformación lineal, se puede demostrar. ¿Ya? Tarea para la casa, demostrar que es una transformación lineal. Nosotros lo que vamos a ver ahora es que esta cuestión sea sobreyectiva. O pero vamos a ver cuál es su imagen. Queremos ver entonces cuáles son los vectores u, b en R2, los vectores acá, en la imagen, en el recorrido, en el codominio, perdón, en el codominio, los vectores en el codominio que están en la imagen. ¿Qué vectores en R2 son efectivamente t de x y z para algún x y z? ¿Sí? No nos interesan todos los vectores de R2, queremos ver cuáles vectores de R2 vienen de algún x y z a través de t. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Chuta. Pero nos va a quedar una ecuación, po. Queremos que u sea x más z y que b sea y más z. Ese es un sistema de ecuaciones. Queremos ver cuándo ese sistema tiene alguna solución. ¿Cuándo va a tener? Pero ese es un sistema de ecuaciones nomás. Lo que tenemos que ver para saber que tiene alguna solución es que sea consistente. O sea, que el rango de su matriz ampliada sea igual al rango de su matriz de coeficientes. ¿Sí? La matriz de coeficientes sería 1, 0, 1, 0, 1, 1. ¿Sí? 1, 0, 1, 0, 1, 1. Y la matriz ampliada es esa. Bueno, como el profe hizo un ejemplo para la clase, se preocupó de que la matriz ya venga reducida. Habría que reducirla para ver si los rangos son iguales. Pero miren, esta ya está reducida. Tiene su pivote acá, está reducida. Y como ya está reducida, esta es de rango 2 y esta es de rango 2. Tienen siempre el mismo rango. Por lo tanto, este sistema siempre tiene solución. O sea, yo siempre puedo encontrar una solución para cualquier u y para cualquier b. Entonces, sobreyectiva. ¿Sí o no? Sí.
Sí. Profe, ¿Ah? pero entonces por teorema de rango, como los rangos de la ampliada y, o sea, de la matriz y de la parte ampliada son iguales, entonces yo debería decir que tiene una única solución. Y No, eso no significa que tenga una única. Significa que tiene al menos una. De hecho, depende de al menos cuántas depende de los parámetros de las variables libres. De cuántos parámetros depende la solución. De hecho, ¿cuántas variables libres tenemos aquí? una. 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 Perfecto. Entonces deberían haber infinitas soluciones. Y dependiendo de un parámetro. Que eso lo hicieron harto en la prueba. Harto me pusieron y tuve que bajarles puntos por eso. Y varios puntos. Porque me dijeron que eso implicaba que tenía infinitas soluciones y ya. No, pues nosotros aprendimos a ver cuáles eran esas infinitas soluciones. A escribir el conjunto de soluciones. Eso era importante en la prueba. ¿Mm? Está bien, ya Entonces que sabemos que tengan, son infinitas, pero las podemos escribir. Sí, perdón. entonces que tengan el mismo rango significa que tiene soluciones, no que Exacto. solamente tiene una. No. Para que tenga solo Y que una, tiene. tendrían que no haber variables libres. Ah, ok, ok, ok. ¿Sí? Que Y puede para que pasar. tuviera infinitas, tendría que ser menor que la ampliada, el rango. No. Si los rangos son distintos, entonces la cuestión no tiene solución. No tiene ninguna. Ah, ya, El sistema ahí estaba es pensando con. inconsistente. O sea, Ahí no por es ejemplo, proyectivo entonces. Profe, mire, si yo hubiera podido hacer un profe. par de. Dígame. Y cuando el sistema tiene solución, ¿se dice que es sobreyectiva o qué? Sí, pues, cuando tiene sobreyectiva, porque ahí yo podría encontrar cualquier. O sea, por ejemplo, aquí ya está resuelto, ¿no? Si aquí. A ver, espérame. Déjame escribir un poco. Voy a ser un poquito más explícito. ¿Qué hice? Ahí. Llevémoslo para allá mejor. Llevémoslo para allá. Nuestro ejemplo, para poder rayar un poquito. Ya. Entonces, lo que yo les estoy diciendo es que de aquí uno siempre puede encontrar una preimagen. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque aquí uno lleva esto ahora de nuevo a sistema de ecuaciones y le queda ¿qué? X, la verdad no hice nada, ¿no? Me queda el mismo sistema, pero porque quería hacer un ejemplo fácil. Entonces, ¿cuál es la variable libre? ¿Cuál es la variable libre? Z. La z. Entonces yo debería poder dejar la z como parámetro y escribir todos como en función de z. Efectivamente. Entonces, las soluciones son de la forma u menos z, b menos z, z. ¿Sí o no? Yo puedo escribirlas todas con respecto. El u y la b son parámetros en este caso, no tienen que ver con. O sea, pues, se usa la misma palabra para las dos cosas, pero no son parte de las incógnitas. Son constantes, digamos. ¿Ya? Van a depender, ahora me las voy a dar. Entonces, ¿quién sería, por ejemplo, yo ando buscando un t de x y z que me dé, por ejemplo, esto es un ejemplo, que me dé 10,1. Tendría que ser capaz de pillar varios, ¿ya? Al menos uno, al menos uno. ¿Ya? Estudiémoslo. ¿Qué pasa? Entonces, ¿quién sería la u? Si aquí ya lo resolví, ¿quién sería la u? Yo quiero que me dé 10,1. Este sería mi u, b. ¿Quién sería la u? ¿Quién es la Al u? día. El 10. ¿Y la b? El 1. Ninguno. Entonces aquí tengo toda una familia de soluciones. Puedo poner aquí cualquier vector que sea de la forma u menos z, b menos z, z. Pero eso es 10 menos z, 1 menos z, z. El que usted quiera. Eso es lo que me dice la teoría. Debería funcionar. Revisemos si funciona. Ya, ¿quién se le ocurre para poner en el z? Cualquiera. Por ejemplo, subejemplo del ejemplo. Ejemplo del ejemplo. Ejemplo, pongamos z igual 2. Ya. Entonces me va a dar 8 menos 1, 2.
Ya, revisemos. ¿Cuánto me da t de 8 menos 1, 2? Entonces aquí revisemos. Revisemos. Ya. Entonces, ¿cuánto me da? ¿Quién es la primera coordenada? Es x más z. Y la segunda es y más z. Veamos. ¿Cuánto me da x más z? 10. 8. Bueno, escribámoslo primero. 8 más 2. Y después viene la y más z, que sería Menos menos 1 1 más 2. más 2. Me da 8 más 2, 10. Menos 1 más 2, 1. Bien. 10,1. ¿Mm? ¿Ven? Sirve saber resolver sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, ese es en esencia. Aquí me importaba que fuera sobreyectiva, así que me basta poder darme 1. Por eso me basta que haya alguna solución. No importa cuántas sean. Pero aquí ya estoy sabiendo que no es inyectiva. ¿Sí? Así que el núcleo de esta cuestión no debería ser trivial. Deberían haber más cosas en el núcleo. ¿Por qué? Aquí me está diciendo. Porque si yo me doy otro z, me va a dar otra preimagen. O sea, pues aquí hicimos el 8 menos 1, 2, pero tiene otra. No sé, si me doy z ahora igual a 1, voy a tener otra. Voy a tener el 9, 0, 1. ¿Sí? Y si yo calculo t de 9, 0, 1, me da 10, 1. ¿Sí? Así que tiene por lo menos 2, pero tiene infinitas. Para cada z tengo una. ¿Sí? Para cada z tengo una preimagen. Entonces, de hecho, podríamos estudiarle el kernel a esta cosa. ¿Cómo será el kernel? El núcleo. ¿Cómo será el núcleo? El núcleo son todos los x, y, z, tales que cuando yo les calculo el t, me da 0, 0. Entonces significa que yo tengo que ver qué pasa cuando el u vale 0 y el b vale 0. Ese es un sistema homogéneo. Ah, sistema homogéneo. Porque voy a poner aquí un 0 y aquí un 0. ¿Sí? Entonces en el fondo ahí estoy pensando en cuáles son las soluciones del sistema x igual a 0 menos z. O x igual a menos z igual a 0 menos z, que es el b, y el z, bueno, el z es el z nomás. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son estos? Fíjense, solamente reemplacé el 0 y el 0 acá. Entonces, el kernel de t son todas las soluciones de este sistema. O sea, son los vectores de la forma menos z, z, con z en R. Depende de un parámetro. Como dependen de un parámetro las soluciones de acá, va a significar que el kernel tiene dimensión 1. ¿Sí? Eso es el generado por este vector. Su espacio vectorial. ¿Sí? De nuevo, ¿por qué? Porque las soluciones de los sistemas homogéneos son espacios vectoriales. Por eso el kernel es un sistema, que es la solución de un sistema de ecuaciones, es un subespacio vectorial. Entonces, ¿quién es la nulidad? La dimensión del kernel. La nulidad de t, ¿quién es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la dimensión de este espacio? 1. 1, ¿no? 1. ¿Sí? ¿Y cuál será entonces ahora el rango de t? ¿Cuál será el rango? Es la dimensión de la imagen. ¿Cuánto era la imagen? ¿Cuánto me dio su imagen? Aquí me dio que era sobreyectiva, o dicho de otra manera, que su imagen es todo R2. Entonces de aquí saco como el rango. Aquí me falta espacio. Entonces, como el rango de la matriz ampliada, ¿no es cierto? Que era 1, 0, 1, 0, 1, 1, V es igual, escribámoslo matemáticamente al tiro mejor. El rango no me pesca esta cuestión. El rango de esta
es igual al rango de la matriz de coeficientes. ¿Sí? Para todo u, b, no importa el u, b que yo ponga. Aquí lo que podría pasar es que si esta no estuviera ya reducida, al reducir a lo mejor alguna fila se me va a hacer 0, ¿no? Y entonces va a importar, igual que en la prueba, que el que estuviera acá tendría que ser 0, si es que esta fila se hubiera reducido a puro 0. Ahí voy a sacar, me va a quedar un sistema de ecuaciones también para la imagen. Entonces, para todo u, b, se tiene que la imagen de t es todo R2. ¿Sí? Para cualquier u, b, yo siempre encuentro una solución. Al menos una. Ya, pues. Entonces la imagen de t es todo R2. Entonces, ¿cuál será el rango de t? El rango de t se define como la imagen, perdón, como la dimensión de la imagen. Esta es la dimensión de la imagen. ¿Cuánto me dio? R2. Ya, la dimensión de R2. ¿Cuánto es la dimensión de R2? 2. 2. Ya, entonces ahí calculamos el rango y la nulidad de t. ¿Ya? ¿Cómo andamos de tiempo? Ya, vamos a hacer unos segunditos más, ¿no es cierto? Unos 15 minutitos más por lo que les dije del juego. ¿Por qué tengo rojo ahí rayado? ¿Sí yo? No, de nuevo es lo mismo. Es ahí. Ahí. Ya. Estamos. Entonces, ¿qué más puedo decir? Ahora vamos a ver, para terminar, un teorema importante. ¿Ya? Teorema de la dimensión. Dice que para toda transformación lineal se cumple lo siguiente. La dimensión del dominio, de B en este caso, es igual a la suma del rango y la nulidad. O sea, la dimensión de B es igual a la dimensión del núcleo de T más la dimensión de la imagen de T. Veamos al tiro si se cumple o no con nuestro ejemplo de acá. ¿Cuánto era la dimensión de la nulidad? O sea, perdón, ¿cuánto era la nulidad? La dimensión del núcleo. 1. ¿Cuánto es? 1. 1. Sí, 1. Esta cuestión ya se chanflió. Ya, ahí. ¿Pero por qué? Ahí sí. 1. 1. Más 2. ¿Cuánto me da? 3. 3, ¿no es cierto? Y es perfecto, porque 3 es la dimensión del dominio. Partimos de R3. ¿Sí? La dimensión de R3. Eso me dice que, el teorema de la dimensión me dice que eso siempre pasa. ¿Ya? Siempre pasa. Entonces ese teorema va a ser súper útil, porque nos va a hacer calcular algunas cosas una pura vez. ¿Ya? Nos va a permitir deducir las otras cosas sin calcular. Entonces, por ejemplo, pensemos en nuestra función que habíamos estudiado ya, la P, la proyección, que x y z la asocia al x y. ¿Cuál era su nulidad? ¿Cuánto nos había dado su kernel? Era este. ¿Cuánto era su nulidad? 1. 1, ¿no es Uno. cierto? Ya, pues entonces si reemplazamos, tenemos la dimensión de la imagen de P. Fíjense acá, voy a despejar la dimensión de la imagen, paso a ese restando. Entonces la dimensión de B menos la dimensión del núcleo, la nulidad. Entonces, la dimensión de B la conozco porque R3. R3 tiene dimensión 3. La dimensión del núcleo es 1. La calculamos arriba, ¿o no? Entonces 3 menos 1, ¿cuánto me da? 2, ¿no es cierto? Y entonces al tiro sabemos que es sobreyectiva, porque la imagen tiene dimensión 2, y R2 tiene dimensión 2, y los subespacios de R2, si tienen dimensión 2, son todo, porque si no tendrían que ser rectas, y esas son de dimensión 1.
¿Sí? Siempre cuando la dimensión de un subespacio es igual, tiene que ser todo. Y ahí al tiro concluimos que es sobreyectiva, entonces. Solo por la dimensión, sin sacar ninguna cuenta. ¿Se dan cuenta o no? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Profe, y lo de la nulidad no lo entiendo bien. ¿Cómo se saca cuando es uno? O sea, no caché eso de por qué era uno. Porque estudiamos el kernel, el núcleo, ¿ya? Y nos va a dar un sistema de ecuaciones. Aquí está súper fome el sistema, ¿no? Me está diciendo x y z igual a... Significa que el xy sea 0, 0. Está resuelto ya, digamos. Entonces, va a depender de cuántos parámetros depende esto. Aquí era más evidente. Cuando yo coloco aquí en vez de v, coloco el 0, 0. Miremos el último ejemplo que hicimos. Cuando para estudiar el kernel acá, en mi sistema, coloco el 0, 0. Estoy viendo cuándo la imagen, o sea, cuando x más z y el y más z me van a dar 0 y 0. Y eso me dio un sistema de ecuaciones. Y yo al resolverlo, me dio esto. X igual a menos z, y igual a menos z, z igual a z. Entonces me dio un espacio vectorial. ¿Ya? Y ese espacio vectorial tiene una dimensión. Les recuerdo que la dimensión es la cantidad de generadores que tiene la base. Y ahí uno obtiene la base. Va a depender de cuántas variables libres tiene. ¿Sí? Va a ser, de hecho, la cantidad de variables libres del sistema. ¿Se entiende ahora o no? Más o Y menos. o sea ¿y cuándo, por ejemplo, sería nulidad 2? Ya, me está obligando a poner un ejemplo más difícil. Hagamos un ejemplo más difícil. Ah, pero es que yo había entendido que, por ejemplo, si era 001, por ese 1 era nulidad 1, pero... No, 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 no. No, es por cuántos vectores hay. Aquí hay un puro vector. Es la Ah, dimensión. ya. Es la dimensión. Si aquí me quedara dependiendo de dos parámetros, que tendría que hacer un ejemplo más grande, pero no es una cosa tan difícil. Tomemos la Pero siguiente ya función. caché. No, pero hagamos un ejemplo más. ¿Sí? Hagamos un ejemplo más. Creo que alcanzamos. Voy a tomar la siguiente función. Este es el último. Ya me van a tener que creer que es transformación lineal, sí. Porque eso nos tomaría más tiempo probar que es transformación lineal. ¿Ya? Vamos a tomar t de x y z. Va a ser lo siguiente. Va a ser x menos z, z menos x. ¿Se les parece? Ya, estudiamos esa función. Entonces, primero estudiamos el núcleo. ¿Les parece? ¿Cuál será el núcleo de t? ¿Ya? Entonces, yo tengo que un vector x y z vive en el núcleo. Sí, solo Profe, sí. X y Z tendrían que ser iguales, po, ¿no? Ya, vamos con calma, no se me apure, para que entendamos todo. Pero sí. Significaría que t de x y z es 0, 0. Y ese es un sistema de ecuaciones. Que significa que el x menos z, digamos un paso más si quieren. Un paso más. ¿Quién es t de x y z? Es x menos z, z menos x. Y ese es un sistema de ecuaciones. ¿Sí o no? ¿Y qué dice? Dice x menos z y menos x más z, 0 y 0. ¿Ya? Entonces, pero ojo, que es un sistema con x y con y con z, aunque aquí no aparezca la y. Aquí no aparece la y, pero está. Es una variable. ¿Ya? Eso es importante. No me puedo olvidar de una variable. ¿Ya? Entonces, le asociamos una matriz a esto. En el fondo tengo el 1, 0, menos 1, 0, 1,
Y 0, 0 acá, así que no la voy a escribir ampliada. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Hago la fila 2, le sumo la fila 1 y me queda 1, 0, menos 1, 0, 0, 0. ¿Cuántas variables libres tiene? Una. ¿Cuántas variables libres? 2. 2, ¿no es cierto? Porque tiene un puro pivote. La I y la Z. I y Z. Esas son 2. Por lo tanto, la nulidad debería ser 2. ¿Ya? Pero estudiamos un poco más. Veamos cuál es el kernel. El kernel de P van a ser entonces los vectores de la forma, o si quieren aquí puedo volver a asociar la forma de ecuación. Me queda que X tiene que ser igual a Z y el Y tiene que ser igual a... o no me queda nada con él. Solo me queda X igual a Z. Solamente eso. Cuando lo vuelvo a convertir en ecuación, ¿no? ¿Sí? Entonces me quedan los vectores de la forma Z, Y, Z. El I me queda ahí nomás, ¿no es cierto? Si lo quieren pensar así, porque es una variable libre, puede ser cualquiera. Entonces me queda X, Y y Z, y el Z, Z, ¿no? Que es una variable libre. Estas son libres, por eso no es que escribí nada más que son ellas mismas, ¿no? Z, I, Z. Con I y Z en los reales. Y ahí está, porque eso lo puedo escribir como los vectores que son de la forma I por 0, 1, 0 más Z por 1, 0, 1. Y Z en los reales. Y ese es el generado por 0, 1, 0 y 1, 0, 1. ¿Cuál es la dimensión de eso? Ah, como son, ahora sí, ya entendí. Ahora son dos Ahí sería vectores. 2. Sería 2 entonces, profe. Exactamente. Entonces esa es la nulidad. Ahora la nulidad sería 2. Que depende de cuántos vectores se genera nomás. Claro, depende de Ah, ya. cuántos vectores se genera. Esa es la nulidad. El kernel, el núcleo, es el espacio completo. Ahí necesito saber cuáles son esos vectores, no solo cuántos son. Pero la dimensión también me interesa, porque ahora por el teorema de la dimensión, yo sé que la dimensión de R3, que es el dominio, es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. ¿Cuánto es la dimensión de R3? 3, 3. Sí. La dimensión del núcleo la acabamos de calcular. ¿Cuánto es? 2, 2 más la dimensión de la imagen. 1. Esa no la he calculado, pero la calculo de acá. Entonces aquí yo ya sé que la dimensión de la imagen es 1. Así que ¿puede esta función ser sobreyectiva o no? No. No puede, porque la dimensión de su imagen es 1. Y el codominio es de dimensión 2, así que no puede ser todo. Es una recta, ¿no? ¿Se puede bajar un poquito ahí donde puso eso de X menos, más arriba, más arriba? Donde puso eso de Y, o sea, puso Z, Y, Z, ¿Más a dónde? más abajo, ¿Ahí? ahí, donde dice el núcleo de T y puso Z, Y, Z. Ah, sí, pues porque son la solución de este sistema. Y este sistema al final cuando reduje la matriz, me quedó fácil igual, porque lo pensé para que quede fácil, me quedó que X tenía que ser Ah, igual a solamente Z. despejó. Sí, sí, despejé nomás. Pasé la Z Ya, y vale. me queda X menos Z igual 0. Es la única ecuación que queda. Y las demás son variables libres, entonces valen ellas mismas nomás. ¿Sí? Entonces Ya. depende al final de la cantidad de variables libres. Y para estudiar una base, ahí me queda el tiro armadita una base, al reducir la matriz. Entonces fíjense que Profe, al tiro sé que no es sobreyectiva. Entonces no es sobreyectiva. Lo supe profe, solamente estudiando el kernel. ¿Mm? y en vez de ser ese pudo haber puesto X, ¿Cómo? que en lugar de ser ese pudo haber puesto X. ¿En lugar de dónde? ¿De Z poner X? Ahí, Sí, pues. sí. Sí, sí, sí. Es otra Ah, manera de ya, escribirlo, ¿no? Pero nosotros ya, lo ya. vimos así, las variables libres las elegimos de esta manera, como la fila, entonces aquí lo hice en los términos que nosotros lo estudiamos cuando aprendimos a matrices, método de Gauss-Jordan, digamos. Usé las variables libres que me dio la forma reducida. ¿Sí?
En general no siempre va a quedar tan bonito, ¿no? Podría decir x igual a z más y o a 2z más y medio, no sé, pues puede quedar como sea con las variables libres. Ya, lo que sí yo aquí puedo calcular, y eso es lo último que vamos a hacer yo creo, puedo calcular, ¿qué hora es? Chuta ya, 5 minutos más, bueno sí, les dije como media hora, ¿no? Entonces quiero calcular, entonces ya sé que no es sobreyectiva, sé que la imagen va a ser una pura recta por el teorema de la dimensión, pero por completitud calculémoslo. Entonces ya sé que la imagen de T no es todo R2, sino que es solo una recta. Eso ya lo sabemos, solo por la dimensión. Eso es lo potente que tiene, digamos, el álgebra lineal. Que después uno lo trata de replicar en otras cosas. Probablemente cuando estudien cálculo se den cuenta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que, pero no sé cuál. Pero no sé cuál. ¿No? Pero la puedo calcular. Entonces, veamos. ¿Quién será entonces la imagen de T? Yo tengo que un vector u, b nivel la imagen de T es equivalente a decir que le pongo u, b para no confundirme con la x y la y y la z que hay arriba. Pongo otros nombres. Es equivalente a decir que existe algún x y z que me dé u, b. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, equivalente, ¿quién esté de x y z? Era x menos z, z menos x, ¿no? Y eso es un sistema. ¿Ya? Que tiene unos parámetros allí. Y eso tiene una matriz asociada. Eso es equivalente a que el rango de la matriz, o no es equivalente, digamos. No, sí es equivalente. Es equivalente a que este sistema tenga solución. Tenga alguna solución. Y eso es equivalente a que los rangos sean iguales. Que el rango de 1, 0, menos 1, menos 1, 0. No se olviden de la i, que aunque no aparezca, existe. Sea igual al rango de la matriz de coeficientes. Entonces hay que ver, ¿cuándo pasa eso? Lo hacemos aquí al ladito, aparte. Entonces hay que reducir. Pero si quieren, pero... ahí, pero reduzcamos. ¿Qué habíamos hecho? A la fila 2 le sumamos la fila 1. Me queda 1, 0, menos 1, u, 0, 0, 0. Y aquí, ojo, la fila 2 más la fila 1, eso es u más b. Entonces, ¿cuándo pasa esto? No se lo da acá. Luego, u, b está en la imagen. Es equivalente, entonces a que los rangos sean iguales. ¿Cuándo los rangos son iguales? Esto es tal cual una cuestión que salió en la prueba, ¿o no? No, tal cual con los mismos números, pero Una vez cero. cuando u más b sea 0, porque esta de acá, la matriz de coeficientes, entonces, siempre tiene rango 2. Lo importante es que la matriz ampliada también tenga rango 2, y eso va a pasar siempre que u más b sea 0. Si no, no tiene solución. Es inconsistente el sistema. Ya, pues. Ahí quedó. Este es un sistema de ecuaciones, ahora con u y b, ¿sí? Con los elementos de acá. Es un sistema de ecuaciones que quedó fome, sí, ok, quedó fome. Un sistema de ecuaciones con una pura ecuación y dos variables. Ya, porque si no, no me hagan, iba a quedar muy... iban a haber muchas variables para que quede más entretenido. De hecho, ahí, si quieren, ya, para ser aún más majadero, esto tiene una matriz asociada. 1, 1, ahora con respecto a las variables u y b. 1, 1. Ya está reducida. Reducida. ¿Cuál es la variable libre? La B. La b. Entonces, esta de aquí es la variable libre. Entonces, tiene una variable libre. ¿Cuántas tenía que tener?
Una, porque sabíamos que la dimensión de la imagen era 1. ¿Sí? Entonces de ahí uno escribe que u igual a menos b, y si quiere puede escribir entonces la imagen de t. Esto es para todo u, b en la imagen. Entonces esto lo puedo escribir como los vectores de la forma. El u es menos b, ¿no? Y el b, la variable libre, es b. B en R. ¿Ya? Y eso se escriben como los b por menos 1,1. Esta parte harto se les olvidó en la prueba, que pueden escribir explícitamente las soluciones. Sería el generado por menos 1, 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál, por lo tanto, ahí ahora lo calculamos explícito y podemos revisar lo que ya sabíamos? ¿Cuánto tenía que ser el rango de t o la dimensión de su imagen? 1. 1. Vamos, no dio 1. Tiene un puro vector. ¿Ya? Ojo, este es un vector en R2, porque es un vector en el codominio. Estos eran vectores en R3, cuando calculamos el núcleo, porque eran vectores en el... ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Por acá. Porque eran vectores en el dominio. ¿Sí? El núcleo vive en el dominio, la imagen vive en el codominio. ¿Estamos o no? El núcleo vive en V, la imagen vive en W. ¿Sí o no? Entonces, ven, ahí tenemos un ejemplo de una función que no es sobreyectiva. Entonces, un teorema ahora, en realidad este es como son como conclusiones, si quieren un corolario. Tengamos una transformación lineal, entonces los siguientes enunciados son equivalentes. Que t sea inyectiva es lo mismo que la nulidad sea 0, ya lo habíamos visto, pero entonces ahora también vamos a tener otra equivalencia, que es que su rango sea igual a la dimensión de b. Por el teorema de la dimensión, ¿no? Porque si el rango, o sea, la dimensión de la imagen es igual a la dimensión de b, se cancelan y me queda que la dimensión del núcleo es 0. La nulidad es 0, de lo mismo. ¿Sí? Y también estos otros enunciados también son equivalentes. Ver que sobreyectiva va a ser igual a ver que el rango de t sea igual a la dimensión de w. Pero eso es equivalente a ver que la nulidad de t sea la dimensión de b menos la dimensión de w. ¿Sí? ¿Se veo, no? Porque la dimensión del núcleo tendría que ser la dimensión de b menos la dimensión de la imagen. Entonces, para que la dimensión de la imagen sea igual a la dimensión de w, es eso que está ahí. Entonces ahí uno tiene distintas maneras de ver la inyectividad y la sobreyectividad a través del teorema de la dimensión. Finalmente, si T es biyectiva, o sea, inyectiva y sobreyectiva, entonces fíjense qué pasa en la ecuación de acá. Si es inyectiva, la dimensión del núcleo es 0. ¿Sí o no? Y como es sobreyectiva, la dimensión de la imagen es la dimensión de W. Entonces esta ecuación me queda dimensión de B igual a dimensión de W. O sea, cuando la T es biyectiva, la dimensión del codominio tiene que ser igual, perdón, del dominio tiene que ser igual a la dimensión del codominio. Es la única forma de que la función sea biyectiva. O sea, no pueden haber transformaciones lineales biyectivas, que les vamos a llamar isomorfismos, ¿sí? Se llaman isomorfismos, una transformación lineal biyectiva. No pueden haber isomorfismos desde el plano a la recta, porque un requisito va a ser que la dimensión del dominio sea igual a la dimensión del codominio. No puede haber o sea, ya sabemos que estas, que van de R3 a R2, por ejemplo, no pueden ser biyectivas. No puede ser un isomorfismo. Porque esta, la dimensión de este es 3 y la de este es 2. Y de hecho no lo era, pues, ¿no? Esta en este caso no era sobreyectiva, pero no era inyectiva. Su núcleo tenía dimensión 1. Esta tampoco. Esta no era ni transformación lineal. Y esta que no la trabajamos mucho, que yo de ejemplo, tampoco va a poder ser un isomorfismo. Así que ahí queda de tarea que ustedes le calculen el núcleo y le calculen la imagen, usando sistemas de ecuaciones, como hemos hecho hasta ahora. ¿Ya? Eso sería pues. Estaríamos listos por hoy. Nos demoramos un poco más, pero está bien porque era una de las condiciones de no hacer clases el 24. Para no ser el Grinch. Como dejo de compartir pantalla. No sé qué está pasando aquí.
pillo el... ¿Dónde está el zoom? Desapareció el zoom. Aquí está. Ahí. Oye, quedamos muy poquitos. Se fueron todos. No les importó nada. Ya. ¿Se entiende o no? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Voy a dejar de grabar ya?